Queremos continuar nuestro taller sobre cómo vivir la misa y ahora nos vamos acercando al corazón de la misma. Si bien, como yo había explicado la otra vez, la Eucaristía o la liturgia cristiana, la Santa Misa, tiene dos momentos, que es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Seguramente ahora, en este contexto donde vamos a ver la mesa de la Eucaristía, van a descubrir como un paso más que en la mesa de la palabra. Creo que es importante destacar que la Eucaristía y la Santa Misa es más que una oración personal. Con eso no quiero desmerecer la oración personal, que es fundamental, pero es la oración de la Iglesia total. Es Cristo que quiere rezar en nosotros al Padre. Y en ese sentido sería bueno recordar algo de lo que significa la participación en la Eucaristía. En ese sentido tengo un texto del cardenal Newman que quisiera leer. Los hombres dejan primero la oración personal. Luego son negligentes con la observancia del Día del Señor, que es un servicio fijo de la misma clase. Luego dejan escapar de sus mentes la misma idea de la obediencia a una ley eterna fija. Luego incluso se permiten cosas que su conciencia condena. Luego pierden la dirección de la conciencia, que siendo maltratada rehúsa finalmente dirigirlos a ellos. De este modo, siendo dejados por su verdadero guía interior, están obligados a tomar otro guía, su razón, que por sí misma sabe nada y poco de religión. Luego su ciega razón forma un sistema de bien y mal para ellos, tanto como puede, halagando sus propios deseos y presuntuosa cuando no realmente corrupta. No les sorprende que semejante esquema contradiga la Escritura, lo cual se comprueba poco, ni que ellos no estén seguros de percibirlos por sí mismos. A menudo no lo saben y piensan ser aún creyentes en el Evangelio, mientras mantienen doctrinas contrarias a la Escritura. Y en vez de abandonarlo, abandonan la Escritura y se profesan no creyentes. En este texto que he leído del cardenal John Henry Newman, este gran amigo de Pablo VI y de Benedicto XVI, ¿no? Destaca lo que es el lento decaer de la experiencia de la fe. Es lo que se llama en la vida ascética la tibieza espiritual, que va de dejar la oración personal, luego la Eucaristía, luego ya uno no escucha más su conciencia y al final se arma su propia liturgia, su propia religión al bolsillo y a la carta, que muchas veces está muy alejado de aquello que no solo la Iglesia piensa, sino aquello que forma la naturaleza humana y el misterio de la gracia. Por eso se hace importante de introducirnos profundamente en lo que es el misterio de la Eucaristía. Vimos la otra vez lo que era la mesa de la palabra, adentrémonos en la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la palabra yo decía que lo más importante era el ambón que tenemos acá. Desde el ambón, que significa el monte santo, se proclama tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El corazón de la mesa de la Eucaristía lo conforma el altar. El altar es un símbolo de Cristo, ¿no? Y en el altar se dan los dos momentos claves de la Eucaristía, de la mesa de la Eucaristía, que es el banquete y el sacrificio. Nos hemos reunido para celebrar las bodas del Cordero, dice el Apocalipsis, anticiparnos, porque cada Eucaristía tiene esa dimensión que después veremos que se llama escatológica. Y al mismo tiempo queremos participar de la entrega de Jesús por nosotros, para salvarnos. Por eso, del sacrificio. El padre Kentenich, cuando hablaba del altar, escribió estos versos. Que en torno al altar gire toda manifestación de vida, que el altar alimente el anhelo más profundo de la vida. El altar me resuelve todo enigma
me infunde fuerzas, me da energías juveniles cuando avanzo en edad. Es muy bella esta imagen y lo que significa profundamente el altar para el cristiano, porque es aquello que profundamente nos ata a Cristo, ¿no? Es el lugar, como dice él, donde se me infunde fuerza, donde se renuevan mis fuerzas juveniles, porque acá es donde me encuentro con el misterio más hondo, más profundo y más directo de la gracia. En otro lugar compara el altar con un nido y dice: es mi nido hacia el cual siempre vuelvo, cuando me fatigan la guerra continua. En él hallo sosiego, solaz, descanso, en medio de las inquietudes y lastres de la vida. En este segundo momento, lo que destaca el Padre es que el altar, como la Eucaristía, debe ser como nuestro nido, el lugar donde yo haya sosiego, tranquilo. ¿Y cuántos vuelven a la Eucaristía? Porque siempre siente que es el momento donde pueden reposar en el Dios de la vida, en la comunidad, en la fe compartida. Eucaristía es una palabra griega que significa agradecimiento, oicharistein, ¿no? O acción de gracias. En la palabra Eucaristía, como en la palabra agradecimiento, está la raíz de gratis. Se nos da algo gratis, por el cual yo no tengo que hacer nada, sino que tengo que ponerme ante Él. Hoy tenemos un hermoso día de sol acá en Córdoba, y qué mejor es. La Eucaristía tiene mucho de eso. Es el sol que nos ilumina, es el fuego que nos calienta por dentro, es el calor que nos caldea nuestra piel. Queremos pedirle entonces al Señor que nos regale la gracia de poder comprender esa acción de gracias. Dios mismo se ofrece para nosotros. ¿Cómo comienza la mesa de la Eucaristía? Comienza con la presentación del pan y del vino. Y para eso se utiliza la patena, ¿no es cierto? Y por otro lado, para el vino ustedes saben que se utiliza el cáliz del vino. Y hay una oración que tiene una raíz judía, que el Papa la rezaba en los grandes banquetes judíos con la familia. Y dice: bendito sea Señor, Dios del cielo y de la tierra, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. O sea, se pone y se expone ante el Señor, o mejor dicho, se presenta ante el Dios vivo este pan, que va a ser fruto de la vida, y Él será para nosotros pan de vida eterna, ¿no? Lo que Jesús dijo a los judíos: quien come mi carne vivirá eternamente, y yo soy el pan de vida, se empieza a hacer plástico, se empieza a hacer sacramento, ya con la presentación de los dones, ¿no? Y así comienza el primer momento, es pan y vino. Y fíjense lo que presenta la Iglesia, porque la Eucaristía no es solamente un recuerdo histórico de lo que hizo Jesucristo, sino que también todo el cosmos participa en la Eucaristía. ¿Qué quiero decir con todo el cosmos participa en la Eucaristía? En el pan están las semillas y está el trabajo de trigo y está el trabajo del hombre. Por eso es el cosmos y el trabajo del hombre que son ofrecidos a Dios. Lo mismo en el vino. Están los granos de uvas, ¿no? Y están también profundamente lo que es el trabajo del hombre, ¿no? Es el momento cuando el sacerdote eleva, como yo lo hago, ¿no? Y presenta los dones de pan y de vino, es el momento para que uno entregue y coloque en la patena y en el vino todas las cosas que tenemos, partiendo de nuestros seres queridos, nuestros proyectos de vida,
Y es muy importante poner las alegrías y los dolores, los fracasos y los triunfos que hemos puesto. Todo queremos colocar y presentar al Señor para que Él lo transforma. Ese es el misterio y es el secreto y la significación de la presentación y del pan y del vino, ¿no? Es el momento, como decía, de la entrega personal, de poner nuestros proyectos. Luego de eso, se cierra ese momento con lo que es la plegaria sobre las ofrendas, que tiene generalmente relación, como le decía, con la plegaria al inicio, la oración sobre la colecta, esta es la oración de las ofrendas, y luego la oración de la comunión. Estos tres momentos que los dice el sacerdote y donde terminan, recuerden, con la expresión por Jesucristo nuestro Señor, porque Cristo se pone como mediador, intercesor, es presentado al Padre. Luego de la oración sobre las ofrendas, comienza lo que se llama la plegaria eucarística, que según el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, es la oratio, o sea, la oración por excelencia de la Iglesia, oración que hunde sus raíces ya en la Iglesia primitiva. Escuchemos lo que nos dice el cardenal Ratzinger. La acción divina sería, de acuerdo a las fuentes litúrgicas, la plegaria eucarística. La auténtica acción litúrgica, el verdadero acto litúrgico sería la oratio, la gran oración que constituye el núcleo de la celebración eucarística y que por lo mismo fue calificada en su totalidad por los padres de la Iglesia como la oratio. Es más que discurso solemne, es acción en su sentido más elevado, porque ofrece espacio para la acción divina, la acción de Dios. El sacerdote se convierte en voz del otro, que es el que ahora habla y actúa. Como dice el cardenal Ratzinger, la plegaria eucarística es acción divina por excelencia. Y si bien el sacerdote es aquel que en nombre de Cristo la realiza, es el mismo Cristo que la hace. Esa es la fe, la conciencia de la Iglesia. Es el Señor mismo que hace esa acción de gracia, esa acción divina. La plegaria eucarística comienza con esa expresión que dice: el Señor esté con usted y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Para el padre Kentenich, el levantemos el corazón, en latín sursum corda, es muy importante porque expresa la actitud interior con la cual queremos llegar al misterio de la consagración. Hay que levantar el corazón, hay que levantar los ojos, el alma, para realmente asistir a esto que en su sencillez se va a expresar como el corazón de ese día y de nuestra vida. Levantemos el corazón, dice la Iglesia. Y esa luego viene una oración, ¿no?, que termina con el santo. El santo, ¿no?, es un momento que tiene sus raíces ya en la Sagrada Escritura. El profeta Isaías ve al Señor y a los ángeles que cantan, ¿no?, santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Pero curiosamente fíjense lo que dice el profeta en su libro. Dice: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En la visión, el profeta Isaías se da cuenta de lo que es lo tremendo y fascinoso que es el misterio de Dios. Y por eso el hombre, ante ese misterio tremendo, siente profundamente la pequeñez. Fíjense, esto que Isaías lo expresó como profeta, en el caso del cristianismo,
es resignificado. ¿Por qué? Porque participamos del misterio más grande, pero no con el temor que tenía Isaías. Así, en la carta a los Hebreos, el autor dice lo siguiente: ustedes en efecto no se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad y tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne. No sé si alcanzan a percibir el cambio, la resignificación. Lo más grande del cristianismo sucede en el abajamiento del Señor. Lo más grande no está precedido ni circundado por signos extraordinarios. No hay una aparición, no hay nada, sino que lo más grande se da en el misterio del altar, en este pan y este vino que van a ser convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es que el santo lo que hace es abrir ese espacio. Curiosamente, en la liturgia ortodoxa tienen un signo muy bello, ¿no? O un gesto muy bello, y es que el sacerdote toca con una pequeña cucharilla, toca en forma de cruz los cuatro ángulos del cáliz, los cuatro puntos del cáliz, y con eso él expresa que se abre el cielo para que descienda el Espíritu y transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Bien, nos hemos acercado, nos vamos acercando hacia lo que yo describiría como la concagua de la Eucaristía, ¿vio? La Eucaristía es como ir subiendo la cordillera hasta llegar a la concagua. Para nosotros es la consagración que entraña en sí mismo dos cosas. Es el misterio pascual, es el misterio de la entrega de Jesús, por eso el sacrificio del Señor por nosotros, y al mismo tiempo de la resurrección del Señor. Es el Cristo vivo que baja a estos dones, que se hace redención, que se hace sanación, ¿no? Es la consagración, si atienden, se van a dar cuenta, está precedida por lo que se llama la epíclesis. Epíclesis es una palabra griega que tiene dos palabras en sí. Epi significa sobre, klesis viene de kaleo, que significa llamar o invocar. Se trata de invocar o llamar al Espíritu sobre estos dones. Cuando el sacerdote pone las manos así, se llama la imposición de manos, y lo que trata es de imitar, por así decir, a través de las manos, hay una interpretación, las alas de la paloma, que es un símbolo del Espíritu Santo, que ustedes saben que es muy conocido y es el símbolo, uno de los símbolos del Espíritu. Otro es la brisa suave, es también símbolo, o el fuego, es símbolo del Espíritu. Pero en la Eucaristía se tiene la imposición de manos, es invocar sobre estos dones lo que es la bajada del Espíritu. De alguna manera, lo que pasó en María vuelve a pasar acá en los dones. El Espíritu que desciende sobre los dones, así como descendió en ella. Y el relato de la consagración es siempre en yo. Por eso dice el sacerdote: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Es el sacerdote que en nombre de Cristo transforma ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Y es el sacerdote aquel que le da voz, le da gesto,
le da palabra a aquello que Jesús hizo hace 2000 años y hace que aquello que sucedió por primera vez vuelva a suceder y se actualice sacramentalmente en el misterio de su cuerpo y de su sangre. Monseñor Angelelli, en la misa de aquellos dos sacerdotes, el padre Gabriel Langueville y Carlos de Dios Murcia, aquellos que habían sido asesinados, dijo estas bellas palabras y sentidas palabras en ese momento donde se enterraban a dos hombres de Dios. Decía: ¿cuánto hace falta un hombre detrás de esta mesa del altar que convoque al pueblo y diga: este es el cuerpo del Señor y esta es su sangre? Y no hay poder humano que pueda hacer realidad semejante presencia, sino la del hombre débil que ha recibido, sin embargo, el poder de Dios. Yo creo que en estas sencillas frases, Monseñor Angelelli ha sabido capturar el misterio del sacerdocio cristiano y del sacerdocio católico. Es aquel hombre débil que recibe el poder más grande que puede tener un hombre, que es transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y como dice él, esto no lo puede hacer por su sola fuerza, por su sola inteligencia, ni por su amor, sino es Dios mismo que lo realiza a través de esta persona. El relato, hay que decir, es una combinación de los tres relatos de los sinópticos, acompañados con el de San Pablo en 1 Corintios 12, 23, 25, que es el más antiguo de todos. Primero estaba el de la carta a los Corintios, después vieron el de los tres sinópticos, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marco. En esos tres se hace una combinación. Si ustedes lo leen, al final de cada evangelio se darán cuenta que hay pequeños matices y la Iglesia ha tratado de hacer una síntesis entre todos. Quisiera destacar todavía una cosa, que es importante descubrir que la Eucaristía y la consagración es entrega, ¿no? Es sacrificio. Y creo que hay que dejar hablar a un gran hombre que entendió esto y que lo sabe poner en el contexto moderno, que es el cardenal Casper. Él escribió: si se reconoce la entrega y renuncia de sí como sentido profundo del acontecimiento eucarístico, enseguida resulta claro que no se puede contraponer el carácter de comida de la Eucaristía a su carácter sacrificial. A menudo, la relativización o el rechazo del carácter sacrificial no obedecen razones teológicas cuanto antropológicas. Si el propio proyecto de vida se orienta de todo en todo al autocumplimiento y autorrealización individual, eventualmente incluso egoísta, salta la vida que no queda sitio para las ideas de sacrificio y renuncia. Pero justo en este punto, la actitud eucarística de Jesús pone un acento contrario. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la entrega la ganará. El sacrificio no es ofrenda material, sino entrega personal. Yo creo que en estas palabras realmente el cardenal Casper supo iluminar algo que hoy es dificultoso para el hombre de hoy. Como para él el dolor, el sacrificio y la muerte son solo pérdidas porque ha perdido el horizonte cristiano, entonces cuando se le habla de eso se cierra. ¿Y de qué se priva? Se priva del misterio de la entrega. ¿De qué se priva? Se priva que la vida, para ser vivida en plenitud, entraña pasión y amor, entraña también la muerte y la resurrección. Y uno no puede vivir solamente en una vía, sino que tiene que aprender a combinar esto para darle un sentido nuevo. La Eucaristía nos regala eso. Es esta entrega. Jesús muere para vivir y para vivir en nosotros, y para que nosotros vivamos y para que nosotros tengamos otro horizonte de sentido en nuestra propia vida. Luego de eso, concluye la consagración con: hagan esto en memoria mía.
Recuerden que la liturgia se mueve dentro de los principios de la memoria judía, que era no solamente recordar algo que pasó hace mucho tiempo, sino actualizarlo, traerlo al presente. Eso se llama la anamnesis, es traer al presente, es actualizar. Y por eso esa expresión y eso que viene del Nuevo Testamento cuando dice, hagan esto en memoria mía. Lo que está haciendo la Iglesia no es un invento de ella, lo que está haciendo la Iglesia es simplemente intentando ser fiel a aquello que el mismo Jesús le pidió. Y la respuesta del pueblo es, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Acá hay una parte de esta exclamación que quisiera subrayar, el ven Señor Jesús. Nosotros somos peregrinos y por eso la Eucaristía nos alimenta en nuestra peregrinación, pero somos peregrinos hacia la vida eterna. Esto es lo que se conoce comúnmente como la dimensión escatológica, la dimensión del final de los tiempos, esa dimensión donde ya no habrá más pena ni llanto. En este sentido quisiera volver a leer una cita del cardenal de Walter Kasper sobre esto, cuando dice: todo lo que hemos dicho sobre el carácter sacrificial de la Eucaristía no debe ser visto a la luz del sol eclipsado del Viernes Santo, sino en último término a la luz pascual del resucitado. Lo que Agustín dice del domingo, a saber que es un sacramento de la Pascua y una pequeña fiesta pascual, vale para toda la celebración eucarística. Remite al nuevo cielo y a la nueva tierra, en la que todas las lágrimas serán enjugadas y no habrá llanto, ni pena, ni dolor. Toda Eucaristía es una fiesta de la esperanza. Remite nuestra mirada hacia lo alto, ayudándonos así a soportar las factivas y decepciones de la vida diaria, las molestias de la edad, la enfermedad, el sacrificio, el sufrimiento y la muerte, a encontrar consuelo en la certeza de que la última palabra la tiene no la muerte, sino la vida, no el odio y la violencia, sino el amor. En este ven Señor Jesús se esconde todo esto que dice el cardenal Kasper. La Eucaristía es un acto, es una fiesta que une el pasado, porque hacemos memoria, ¿no?, de lo que Jesús hizo, el presente, porque lo actualizamos, y el futuro, porque hacia allá nos encaminamos. Toda esta acción litúrgica va acompañada de uno de los gestos más fuertes que tenemos en toda la liturgia cristiana, y es el arrodillarse, ¿no?, que es uno de los gestos más fuertes de la liturgia. Nos arrodillamos ante un misterio tremendo y fascinante, este misterio de Dios hecho pan y vino, y este misterio que al mismo tiempo nos supera, nos toca todo, pero al mismo tiempo nos trasciende, y por eso uno se arrodilla ante el misterio. Luego de la consagración, teniendo a Cristo presente en el pan y el vino convertido en su cuerpo y en su sangre, la Iglesia hace la oración, y hace oración. Y fíjense, esta oración muchas veces está precedida o si no inserta por lo que se llama la segunda epíclesis, invocación del Espíritu, que esta vez no es sobre los dones, como era antes de la consagración, sino sobre la Iglesia toda. La de la plegaria eucarística número 2, porque tenemos 4 plegarias, dice así: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Es el momento de la oración por los vivos. Y la Iglesia pide por sí misma. Por eso es la oración por el Santo Padre,
por los obispos, por todos nosotros. Fíjense, el sentido profundo es volver a recoger y recordar que somos una iglesia universal. Por eso que Casper escribe: la única iglesia universal existe en y a partir de las iglesias locales, así como las iglesias locales existen en y a partir de la única iglesia universal. Como signo de ella, en toda celebración de la Eucaristía, mencionamos, con el fin de expresar esta comunión universal, los nombres del obispo diocesano y del Papa. Por eso que es tan importante esa oración. Cuando yo menciono al Papa Francisco en este momento y al obispo diocesano, me uno con toda la Iglesia universal. Y por eso la Iglesia también tiene el dolor, que lo expresa Walter Casper con estas palabras. El hecho de que no estemos en comunión plena con todas las iglesias que celebran la Eucaristía representa en cada celebración de la Eucaristía una herida y un dolor que nos impulsa a rogar a Dios que no mire nuestros pecados, sino que conceda a la Iglesia unidad y paz. Aquí el cardenal Casper está pensando especialmente en las iglesias ortodoxas y en las iglesias evangélicas que tienen la Eucaristía o una comprensión semejante de la Eucaristía dentro de su liturgia. Y creo que en este pensar por los vivos, ¿no?, acá se apoya mucho en la tradición de la Iglesia. Así explica también: ya en los primeros padres de la Iglesia se encuentra la comparación, así como el pan se cuece a partir de múltiples granos de cereal y el vino se prensa también de numerosos granos de uva, así también la Eucaristía reúne a una gran cantidad de personas de los 4 puntos cardinales para formar una gran comunidad. Tiene que pensar que cada vez que celebramos la Eucaristía, la celebramos junto a todo el mundo. Españoles, italianos, alemanes, franceses, ingleses, latinoamericanos, asiáticos, todos celebran esta única Eucaristía, cada uno en su lugar, cada uno en su lengua, pero estamos todos unidos en el misterio del Espíritu. Y todo concluye, antes de la conclusión, está la oración también por los difuntos. La Iglesia desde el inicio rezó y reza por los difuntos, donde muchos de ustedes hacen peticiones para que uno rece también por ellos, ¿no? La Iglesia no se olvida de nadie, ni de vivos ni de difuntos. Para ella todos están vivos a los ojos del Señor. Y todo concluye con la gran doxología final, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los hace levantando de nuevo y presentando al pueblo el pan y el vino, ¿no? Es Cristo, ¿no? Y con Él hacemos esta doxología final, esta invocación final de agradecimiento. Decía San Jerónimo que en la Roma antigua el amén final que dice todo el pueblo resonaba como un trueno. Y llegamos a los ritos conclusivos. Yo les decía que la Eucaristía es la misa de la Eucaristía, comienza con la presentación de los dones, luego sigue con la plegaria eucarística en la cual está inserta la consagración y todo lo que significa hasta la doxología final, y los últimos son los ritos conclusivos. Así como en el Evangelio, en la mesa de la palabra tuvimos los ritos introductivos, aquí tenemos los ritos conclusivos, que son muy importantes de vivirlo, porque todo se encamina hacia la comunión. Pero fíjense cómo nos vamos encaminando hacia la comunión, ¿no? Hay un entramado de pequeños gestos que nos quieren ayudar para prepararnos para vivir esa comunión, que no es solo mi encuentro personal con Jesús, sino que todos comulgamos el misterio del Cristo hecho pan de vida. Y por eso, lo primero que hay que hacer, y por eso la Iglesia comienza así,
comienza rezando el Padre Nuestro, donde todos nos reconocemos hijos de un mismo Padre, el pobre y el rico, el blanco y el negro, el sano y el enfermo, el joven y el niño. Todos somos hijos de un mismo Padre, todos estamos atados a un mismo Padre. Con eso comienza lo que es el misterio, lo que es los ritos conclusivos. Luego de ellos hay un paso más, que es el darnos la paz, ¿no? Después de haber dicho que somos hijos de Dios, entonces lo que viene ahora es darnos unos a otros el saludo de la paz, otro gesto que nos va acercando hacia la comunión. Y antes de la comunión propiamente dicha, hay el último gesto del Cordero de Dios, que es un gesto, ¿no?, donde nosotros expresamos nuestra pequeñez, indignidad también, si ustedes quieren, ¿no?, pero también la gran esperanza de recibir la piedad, la misericordia del Señor, de experimentar profundamente su misericordia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿no? Que es un eco a aquello que le dijo Juan a sus discípulos viendo pasar a Jesús: este es el Cordero de Dios, ¿no? Cuando Juan les dice eso, estaban Juan Evangelista y su hermano, y siguen a Jesús y le preguntan: ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Y dónde vives? Y Él los deja que puedan compartir con ellos una tarde que se transforma para ellos en estar toda una vida junto al Señor. El Cordero de Dios es una imagen también muy del Antiguo Testamento, ¿no?, que Jesús la toma y la resignifica, adaptándola e identificándose con el verdadero Cordero, que es Él mismo. El amén, luego de comulgar, es muy bello. El Papa Juan Pablo, en la encíclica que escribió sobre el Santo Rosario, decía que el amén era la repetición de María de la Anunciación, ¿no? El padre Kentenich escribió en Dachau estos versos: luego de decir sí, para el Señor fue cada latido del corazón de la Madre. Así también desea arder de amor mi alma cuando deja entrar a Jesús en el corazón. La comunión está orlada o precedida por una radiante confesión de un centurión romano que lo único que sabemos era el grado militar que tenía. No sabemos de su nombre, pero sabemos de su fe, que llevó a decir esa expresión: yo no soy digno de que entres en mi casa, y que Jesús mismo le dijo: nunca he encontrado una fe tan grande en el pueblo de Israel. Es interesante cómo la liturgia está enjollada con todas estas expresiones de la fe profunda de los hombres. Y fíjense, un sincero militar romano, ¿no?, que ninguno de nosotros conoce quién fue, ¿no?, también tiene un lugar, curiosamente, en la Sagrada Escritura, en la Santa Misa. Y la bendición final, después de la oración de comunión, porque hay una oración de comunión con la cual concluye, por así decir, la Eucaristía, precede lo que es la bendición final, que es trinitaria. Así como comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendición final es dada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al concluir la misa, dice el padre Kentenich, empieza la misa de cada día. Por eso, desde el altar hacia la arena, decían los primitivos cristianos, del altar debemos saltar hacia la vida. Y el padre Kentenich escribió en el Hacia el Padre: desde el altar nos dirigimos, Señor, a dar tu rostro a la vida cotidiana. Hasta aquí esta sencilla reflexión sobre la Eucaristía.
Espero que les pueda haber servido todas estas expresiones, todas estas reflexiones para poder captar el misterio de la Eucaristía. Y para mí, mi mayor alegría sería que ojalá que estas sencillas, como lo digo, reflexiones les ayuden para vivir más, para amar más al Señor en la Eucaristía y para poder ser propagadores del misterio de la Eucaristía al hombre y la mujer de hoy que tanto lo necesitan.